Muy buenas noches a todos los que nos estén oyendo y viendo por estas redes sociales, empezando un nuevo proyecto de comunicación de los trabajadores que llamamos Tertulia Obrera. El día de hoy empezamos este primer programa de el año 2024 con la compañía del compañero Alexis León, presidente del sindicato Sintraces, el sindicato de trabajadores de la compañía eléctrica de Sochagota, y desde Duitama, Boyacá, nos conectamos con el compañero. Buenas noches, Alexis. Doctor, muy buenas noches y un saludo muy especial a todos y todas quienes estén conectados en este momento. Gracias por la invitación y esta oportunidad para poder hablar un poco del tema. Vale, Alexis, aquí estamos empezando con los primeros que se conectan al Facebook Live. Después este video lo pondremos también en YouTube. Pero pues aquí por el Facebook podrán ustedes hacer las preguntas que consideren, y ahí se las iremos respondiendo en la medida de lo posible, o si no, posteriormente. Este espacio que hoy iniciamos trata de que a través de una hora que estemos acá hablando sobre temas de actualidad laboral, de actualidad sindical, pues abordemos diferentes temas, pero que tengamos un tema central. Y el tema central de hoy es el tema de la estabilidad laboral reforzada, que la vamos a ir viendo, hablando con Alexis, mirando otras cosas y desarrollando el tema de la estabilidad laboral, que es un tema bien importante para el tema de los trabajadores. En Colombia somos alrededor de 24.500.000 trabajadores, de los cuales con contrato de trabajo hay alrededor de 10,5 millones. Y por lo menos más del 20%, más de 2 millones de trabajadores están enfermos de diferentes patologías, patologías tanto de enfermedades físicas como enfermedades psicológicas. Y esa protección que tiene la estabilidad laboral reforzada, pues es la que vamos a ir mirando en esta hora que vamos a desarrollar. Ya empiezan por acá a hacer los comentarios. Espero que no me haga aquí como doble porque estoy viendo el celular, pero no puedo ver los comentarios. Esto hasta ahora estoy aprendiendo. Porque por oír acá. Bueno, ahí los primeros compañeros que se conectan. Uy. Compañero Néstor Casallas, que es el presidente de Sintrametal, se conecta por acá. También está el compañero John Garzón, que es de Sintranep, Sindicato de Trabajadores de Purina. Está el compañero Elber Bareño, que es de Sinaltracaf, subdirectiva Bogotá, en Cafán. Arles Cabezas, que es de Sutimac, Madrid. ¿Quién más está por acá? Está Anderson Esquivel, que también es de Sintranep, de Trabajadores de Purina, en Mosquera, Cundinamarca. Juan Moreno, que no dice qué sindicato es. Edwin Cadena, que es de Bavaria. Gina Fonseca, que es trabajadora de Consubsidio, directiva de Sinaltraconfasalud, Bogotá. Luz Amparo Cruz, que es de Sinaltracaf en Cafán. Aida Janet Páez, que es de Sinaltran, trabajadora de Yasaki Siemel. Y ahí vamos, se va uniendo más gente a esta transmisión, que vamos a ir saludando poco a poco en la medida de lo posible. Bueno, Alexis, yo le invito a usted porque quiero empezar este programa con un mensaje positivo de, de los trabajadores. Y yo creo que su sindicato es un mensaje positivo entre el movimiento sindical. Yo los conozco a ustedes desde que habían hecho el sindicato unos meses después, y creo que el sindicato ha mantenido el rumbo durante todo este tiempo, ya creo que son 12 años, algo así. Y bueno, entonces cuéntenos, para los que no lo conocen, ¿qué es Intraces?
Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos. Gracias, doctor César, por crear estos espacios tan necesarios para nosotros y nosotras los trabajadores. Sin Sintraces, nosotros hacemos parte de la compañía eléctrica de Sochagota, ubicada en Paipa, Boyacá. Y como lo dice el doctor César, nosotros decidimos organizarnos por allá en el año 2011, eh, en el mes de octubre, el 23 de octubre precisamente, pues basados en que por medio de una organización seria, sensata, con respaldo, con educación y con ganas de hacer un muy buen trabajo, buscar las mejoras pertinentes de nuestro actuar laboral. Quizás en esos momentos, y para ser honesto, nosotros tuvimos un inicio mayor que no era solo buscar un beneficio económico, sino al contrario. Siempre hemos inculcado que dentro de la parte laboral existe esa idea de lo que es un respeto, un trabajo sensato y una compensación entre lo que hace el trabajador con el activo que hace la empresa. Empezamos a reunirnos varias personas y como todos, eso ha sido un proceso. Buscamos las mejores asesorías posibles. Se cometieron, como todos los inicios, algunas falencias que poco a poco, gracias también a la asesoría que nos ha dado el doctor César, tuvimos ya la oportunidad de empezar a llegar a tener nuestra primera convención colectiva y un respaldo para los trabajadores en ese momento. Trabajamos como les decía a todos, en el departamento de Boyacá, una empresa térmica que genera alrededor de 165 megavatios, también en un sector productivo altamente, como es el sector energético en Colombia. Y pues con la fortuna también de hacer parte de un gran grupo de colaboradores y colaboradoras, como lo ha sido la organización en el trayecto de estos años que llevamos. Y bueno, yo una cosa que siempre trato de inculcar en algunos sindicatos que trabajan conmigo es el buen manejo de los recursos del sindicato, de la parte económica. Y yo ahí voy, mientras usted estaba hablando, yo iba mostrando unas fotos de una casita y una finca pequeña que ahora les muestro ahí, vea al compañero trabajador en su tractor cortando el césped allá, que ese hasta creo que nos lo ganamos en una charla con la empresa para que nos lo prestara el tractor. ¿Eso qué es esa finca? ¿De quién es esa finca o cómo es eso? Pues en este momento es nuestra sede, es como nuestra identidad y ha sido un trabajo serio y responsable, como usted lo dice, de todo el manejo financiero de la organización, con los aportes, con los aportes que hemos venido dando y con las ayudas que se han buscado a través de las negociaciones colectivas con la empresa. Nosotros somos un grupo de trabajadores, diría uno, pequeño literalmente, pero a la vez somos un sindicato mayorista. Entonces, como tal, los aportes que nos realizan los debe hacer cada uno de todos los trabajadores de la empresa, sean o no sean sindicalizados. Luego de varios años, empezamos a notar que queríamos buscar una opción donde tener nuestras reuniones, donde poder asistir a mirar algo de avance con lo que llevábamos. Y poco a poco, con los recursos y con la ayuda también de las negociaciones, buscamos que nos prestaran un dinero al 0% de interés para hacer esta inversión. Entonces, un grupo de trabajadores dentro de la junta directiva y la mayoría de las bases, empezamos a darnos a la tarea de buscar dónde o qué era lo mejor de hacer con los rubros que iban ingresando a la organización. De alguna manera, pues lo que sí teníamos claro, gracias a las asesorías y a la educación que veníamos recibiendo, era que no había la necesidad de ir repartiendo entre cada afiliado, sino buscando algo más lucrativo que hacer con esos dineros.
encontramos afortunadamente ese espacio en la Trinidad, que es, digamos, una vereda de aquí de Duitama, en la cual uno accede en 15 minutos, 20 minutos máximo, estamos allá. Y en un muy buen momento porque esa zona en ese momento no era tan valorizada como lo es ahora, y mucho más a raíz después del COVID-19, que pues la mayoría de gente le dio un valor agregado a tener donde ir a pasar alguna falencia hasta de salud o donde tener un espacio. Conseguimos este muy buen lugar y empezamos a hacer afortunadamente se llegó a tener una muy buena oferta por parte de la organización. En una asamblea también se planteó y se tomó la decisión de que podíamos llegar a tener un predio a nombre del sindicato, el cual pues hombre, también tengo que reconocer que nos hace orgullosos, porque como lo hemos dicho, hemos mostrado que se requiere voluntad, educación y ganas de hacer un muy buen trabajo, más no solo la parte económica, sino que la gente entendiera ese proceso que se quería iniciar a hacer. Y pues ese es el resultado. Tenemos una sede que la hemos venido mejorando poco a poco. Algunos ya hemos hecho inclusive algunos cursos de capacitación con el doctor César, y algunos de los quizás que estén asistiendo nos hayan escuchado, tuvieron la oportunidad de venir acá a hacer una capacitación que fue todo un éxito. Y pues el lugar está para el beneficio de cada uno de los afiliados y para cuando queramos utilizarlo para ver si volvemos a hacer alguna capacitación más adelante. Claro que sí, este año lo haremos allá en la sede Sintracés en la Trinidad, en la vereda que hay en el batallón. ¿Cómo es que llama el batallón? A mí se me olvida siempre. Es algo como bueno, un batallón que queda allá cerca. El Silva Plazas de Caballería, Silva Eso, Plazas. Silva Plazas, pasa uno por ahí a la entrada. Y eso se ha venido convirtiendo en una serie de fincas muy bonitas con casas muy bonitas allá en esa región. Eso es el logro de todo el sindicato. Bueno, aquí sigue reportando audiencia, como dicen mucha gente. Ricardo Vargas del sindicato Sintigal de Neiva, Coca-Cola. Ronald David Soler de Tocancipá. Carlos Yepes, presidente de Sintraunideal. El compañero Víctor Figueroa, presidente de la subdirectiva Belencito de Sintrapas de Río, allá en Boyacá. El compañero Pedro Osorio, presidente de Sintrasoya. Javier Duarte, también Javier Telles. Y seguimos acá, Carlos Rocha, Jorge William Velandia, Adolfo García, Gustavo Andrés Rocha, que es de los compañeros de Sintraconsol, los trabajadores de la ruta que va desde Briceño hasta Sogamoso, que trabajan en la concesión, tanto en los peajes como en el mantenimiento de la vía, que la gente las usa tanto las vías en estos días de vacaciones, pero poco a veces nos podemos a pensar que por qué están bien mantenidas las vías y quiénes los que trabajan. Aquí el compañero Adolfo García de Sintrabancol Nacional, Andrés Ladino, que también es directivo de la subdirectiva Belencito de Sintrapas de Río, Joana Salazar, que es de Sinaltrainal en Mosquera, Javier Telles, que es de Sintratomas, los trabajadores de Thomas Greganson, los que hacen los pasaportes, José Otálora, presidente nacional de Utibán, trabajadores de Bavaria y otras empresas. El compañero César Collazos, que es directivo de la CUT del Valle, Ariel Prieto, que también es de Utibán, y otros más compañeros que van reportando ahí. Y vamos a empezar a desarrollar el tema principal. Yo aquí les pongo mis redes sociales porque yo tengo todas.
porque creo que las redes sociales es una herramienta que hoy tenemos de difusión, de información y de formación también. Por eso ahí están viendo mi correo electrónico, tengo Twitter o X que llaman ahora, Facebook, que es por donde estamos transmitiendo esta charla. Está también el de Instagram, que más bien lo uso poco, es el que menos uso, pero también lo uso. El WhatsApp, que es el donde tenemos un grupo que se llama Dignificación del Trabajo, que ya completó el cupo, que son 1024 integrantes, y ya tenemos el número 2 que ya va llegando a 100. Y también mi cuenta de TikTok, que es la más reciente red, que es la de los chinos y que está desarrollándose rápidamente en el mundo. Y obviamente mi página de internet que se llama cesarluque.co, donde pues tengo información de temas jurídicos, laborales, sindicales y también de historia de Colombia y del mundo, que son los temas que me gusta trabajar. Pero vamos al tema, que es el tema de la estabilidad laboral. El tema de la estabilidad laboral hasta los años 90 realmente existía una estabilidad laboral para todos los trabajadores, que era que el trabajador teniendo la certeza de que desempeñaba bien su trabajo, pues sabía que no lo iba a perder. Pero eso cambió con la ley 50 de 1990, pero antes había habido una ley que hoy ya ha decaído, pero que hay unas nuevas formas que fue la ley 79 de 1988 que creó una figura perversa que fue las cooperativas de trabajo asociado. Eso vino a caer en desuso después de una serie de violaciones de los derechos laborales por allá por el año 2014. Pero hoy tenemos un gran avance de la tercerización, desde todos los ángulos. Entonces, hoy en día un trabajador no, ni siquiera trabajando y cumpliendo con sus deberes, tiene asegurado su puesto de trabajo. Pero hay tres grupos de trabajadores que sí tienen una cosa que se ha denominado la estabilidad laboral reforzada, es decir, que tiene un aditamento legal o jurisprudencial que hace que se garantice que no va a ser despedido de cualquier manera el trabajador. Y uno es la de los directivos sindicales. Los directivos sindicales pues tienen fuero sindical, que está contemplado en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 405 y sus siguientes del código, y los miembros de las juntas, bien sea de directivas nacionales o subdirectivas y las comisiones de reclamos. Las comisiones de reclamos que es una por cada empresa independientemente del número de afiliados o el número de sindicatos que tenga. Las mujeres en gestación que también tiene una protección especial que emana de nuestra constitución política. Y los trabajadores discapacitados y los trabajadores enfermos, que es del tema que vamos a desarrollar el día de hoy ahí como un tema que vamos con la charla con Alexis y otros temas que vamos a desarrollar, vamos a ir tocando el tema. Y eso tiene, tanto legal como jurisprudencialmente, una consagración. La estabilidad laboral reforzada nace básicamente para los trabajadores discapacitados del artículo 26 de la ley 361 de 1997. Esa ley estableció una protección de que un trabajador discapacitado no podía ser despedido sin que previamente el empleador tuviera que acudir ante la autoridad del trabajo, es decir, el Ministerio del Trabajo a través de un inspector del trabajo. Y en esa medida eran los trabajadores discapacitados los que eran titulares de ese derecho. Sin embargo, por una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-531 del año 2000, la Corte extiende esa protección a los trabajadores enfermos. Eso fue un gran avance para los trabajadores y no fue fruto ni de una lucha sindical ni nada, sino fue fruto de una decisión de la Corte Constitucional. En Colombia, la Corte Constitucional, después de 1991, que fue creada la Constitución, pues con la acción de tutela creo que han sido las dos figuras más importantes para el país, para los ciudadanos de a pie, para la gente del común, que la Corte esté ahí como una guardiana
de la Constitución Política de Colombia, que es la de 1991. Entonces, esa sentencia lo que hace es ampliar ese derecho que inicialmente era solamente para los trabajadores discapacitados, para los trabajadores enfermos. Y de ahí para acá ha habido una lucha sobre el tema, porque el empresariado ha tratado de eliminar con algunos actores políticos que a la gente se le olvidan, ha tratado de eliminar ese derecho. Y hoy en día podemos decir a quién protege esa estabilidad laboral reforzada. Primero a los trabajadores discapacitados, que no es sinónimo de un trabajador enfermo, porque la gente cree que a veces, no, un trabajador discapacitado puede estar en sus condiciones de salud bien, no es un trabajador discapacitado, no es un trabajador enfermo. A los trabajadores enfermos también los protege, bien sea por enfermedad común o enfermedad laboral. Y ahí ha habido un debate importante durante todos estos años del debate jurisprudencial entre la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral y la Corte Constitucional. Al trabajador enfermo, sin importar el tipo de contrato, porque ese es otro mito que ha existido durante mucho tiempo, que era para los trabajadores que tengan contrato a término indefinido y la Corte ha dicho que no en varias sentencias. Para el que tiene contrato a término fijo, a labor u obra, para empresas temporales, para contratistas, e incluso también se puede usar esa figura de la estabilidad laboral reforzada para defender a aquellos trabajadores que estando enfermos no son reubicados cuando se requiere que sean reubicados para que no se siga afectando su salud. Entonces, como pueden ustedes ver, es una protección que tienen los trabajadores de manera que no puedan ser los trabajadores enfermos tocados sin que previamente, en cuanto al tema de despidos, una autoridad, en este caso el Ministerio de Trabajo a través de un inspector, les dé el permiso para despedir al trabajador. Para ser considerado enfermo hay que decirlo también, pues el trabajador tiene que notificar al empleador, porque si el trabajador no lo notifica, pues el empleador va a decir que no sabía que tenía esa condición, el trabajador, una condición de enfermedad. Y en ese caso, siendo la historia clínica un documento privado, será la única, diría, excepción de que el trabajador con el diagnóstico le notifique al empleador de que tiene una patología que le ha sido diagnosticada por el médico que lo trata. En esa medida, con la notificación al empleador, nace la protección, porque muchas veces ocurre, y eso lo ve uno en la vida práctica. A mí me llega aquí a la oficina gente que ha sido despedida de una empresa, estando enferma, y le pregunta a uno, bueno, ¿y el patrón sabía? Así es que don Pedro, que es el jefe, no sé qué, él sabía, él me veía a mí enfermo, yo le contaba, le decía que me dolía tal cosa. No, eso no es una forma de notificación, la notificación tiene que ser por escrito, a través de un correo electrónico que se mantenga el correo, pero que pueda uno en un proceso judicial, en una tutela, en un proceso ordinario, poder probar que efectivamente el empleador sabía. Seguimos aquí reportando personas que están aquí presentes el día de hoy siguiéndonos. Eliberto Sosa, de Sinubicol, del Coizo, en Medellín. Fernando Manzanares, presidente de Sinaltralipal Jumbo. Iván Darío Hoyos, que es el presidente de Sindienca, allá en Antioquia también. El compañero César Octavio Echeverry, del sindicato AUSTCC, de transporte empresa, hace presencia en Saferbo, Cedial Coca-Cola. También está Mauro Suárez, Ángel Higuera, que es de Sindiredes, Anderson, Anderson acá que hace un comentario. Sí, que los compañeros de Sintranet, que son los trabajadores de Purina, ellos también lograron, y yo estuve en esa negociación, donde se logró un préstamo para
comprar una sede sindical que ahora también los compañeros tienen para el uso de todos los afiliados del sindicato. Es que eso se trata, de que el ejemplo bueno cunda y no cunda es el malo, que a veces es lo que ocurre por ahí, que lo malo se aprende rápido y lo bueno más bien poco. También está el compañero Carlos Alberto Marín, que es de Medellín, de Sintrainduleche. Juan Manuel Bermúdez, que pertenece a Sinaltralipal Nacional. Nancy Fajardo, Benedicto Castellanos, compañero de la subdirectiva Paz del Río, de Sintra Paz del Río. Enrique Castillo, de Untraemis. Ernesto Cano, que es de Sintraimagra Nacional. José Luis Moreno, José Luis Moreno, Sara Zambrano, Carlos del Villar, María Teresa Pérez, que es la presidenta de la subdirectiva de Sinaltracaf, trabajadores de Cafán, Wilson Aguilar, Andrea Valderrama, que también nos está viendo, Javier Hernández, pero no el periodista, sino un compañero con subsidio. Manuel Guerra, que es el presidente de Sinaltracorpoica, creo que se llama el sindicato. Juan Moreno de USTCC. Así, no, es que ya Corpoica no se llama así, no, ya ahora se llama Grosavia. Entonces, Manuel Guerra es el presidente de Sintragrosavia. Fernando Ramírez, Gloria Zárate, y ahí siguen reportándose los compañeros y compañeras desde diferentes partes del país. Y seguimos desarrollando el tema de la estabilidad laboral, pero creo que Alexis como que se me fue. Entonces, No, señor. no, ¿dónde está por No, ahí? señor, aquí estamos. Entonces, bueno, también hablemos ustedes son del sector eléctrico. Ahora que nos cobran tanto por la luz, dígame, Alexis, ¿usted cómo ve todo ese tema que lo que llaman la transición energética y todas las cosas que se han puesto como de moda, pero que uno lo ve como muy lejano? ¿Ustedes cómo la ven allá desde el sindicato? ¿Me oye, Alexis? ¿Se salió? Alexis, Sí, señor, ahí estoy. Es que tengo un pequeño problema de conectividad, vea, ese es uno de pero los... ya. Ya. No, le preguntaba que ustedes cómo ven el tema de la transición. Ustedes son una termoeléctrica, o sea, producen energía eléctrica a través del carbón. Sí, señor. Se supone que Pues nosotros ustedes hemos deberían estar, venido, desaparecer, según esa teoría de que hay que acabar con el carbón y el petróleo. haciendo un compendio de información y tratando de investigar a fondo hacia dónde apunta esta transición energética, tanto en Colombia como en el mundo, porque pues esto sí tenemos que aclarar que no es solo de Colombia, sino esto es un proceso que se está dando, pero paulatinamente, progresivamente. Quizás aquí nosotros, para hablarle en términos claros, dijo el doctor César, si nosotros quisiéramos sacar a Colombia un tricito del mapa, el mundo seguiría con la contaminación que mantiene ahora, porque pues hay que aclarar que nosotros somos los mayores contaminantes en el mundo de los... Lo que sí debemos entender es que podemos diversificar la matriz energética y la forma de producirla en Colombia, pero de una manera clara, pues el sistema de Colombia necesita de las térmicas para poder garantizar la energía y que no vayamos algún día a tener una falencia o apagones de,
de índole general. Nosotros aportamos al sistema energético un porcentaje bastante interesante, pero con una connotación. Las térmicas a base de gas y carbón, pues son las que sí literalmente podrían llegar a sostener el sistema, porque las hidroeléctricas, que es la forma más económica de hacer la energía por ahora, si se les bajan los embalses, pues no tendrían cómo llegar a hacer la producción de la matriz energética que requiere Colombia. Entonces, pues nosotros hemos venido estudiando hacia dónde apunta esta transición y la vemos de una manera que el gobierno también debería con sensatez afirmarle a la gente que lo que se requiere es hacer una incursión, una neutralidad y quizás modernizar o incursionar en la diversificación, pero como tal también aclarando que pues Europa ha venido haciendo sus mayores esfuerzos donde sí hay grandes contaminantes, como por ejemplo lo es Estados Unidos y lo es China. Pero vuelvo al tema, nosotros lo que debemos es manejar de una manera coherente una forma de diversificar la matriz. Colombia es una energía limpia. Alrededor del 68% de la energía que producimos es hidráulica, 30% aproximadamente que son las térmicas, entre gas, carbón, ciclos combinados, y hay un porcentaje muy pequeño que son el 4% de las energías renovables no convencionales, como los parques eólicos y los fotovoltaicos. Pero estos últimos pues poseen unos problemas de interconectividad y que no tienen por ahora un sistema de darle confiabilidad al sistema, porque pues de noche el sol ya escasea y no se le podría dar una sostenibilidad y cuando no hay viento pues deja de girar la turbinita de la eólica. Es un proceso bastante interesante, pero hemos tenido también la oportunidad de incursionar y hablar con las partes directivas de los gobiernos donde se trata de aclararle a la gente que Colombia puede llegar a empezar a iniciar esta transición, pero sin de pronto generar o especular, porque de ahí se vienen tomando decisiones para los grandes inversionistas y ellos todo lo miran en base a los números. Y cuando se decretan, si hay unas normas que vean que afectan su bienestar económico, pues he ahí las decisiones que ellos puedan llegar a decir, invierto, no invierto, es bueno o no es bueno generar nuevas plantas de energía en Colombia. Pero poco a poco venimos aclarando también con la empresa de que por ahora va a haber una continuidad laboral y el carbón por ahora hay que seguir consumiéndolo. Sí, yo creo que yo me adhiero siempre a la posición del compañero Luis Ignacio Lula da Silva, presidente del Brasil, que sigue mostrando resultados con una política seria en materia energética y tiene a la empresa más grande de Latinoamérica que se llama Petrobras. Petrobras. Entonces, eso es trabajar para que con lo que tenemos en materias de energía podamos sacar a millones de personas de la pobreza y mejorar la vida. Pero bueno, eso precisamente generó que la dueña de la empresa donde trabaja Alexis pues se fuera del país, la empresa alemana que era dueña y vendiera la empresa. Siguen apareciendo aquí compañeros. Luis Narváez, que es un trabajador despedido de la Federación de Cafeteros y que tiene una demanda precisamente por estabilidad laboral reforzada y está pendiente en la Corte Suprema de fallo de casación. La compañera Claudia Sánchez, presidenta del sindicato Sinaltracamacón, que es el sindicato de trabajadores de las cámaras de comercio allá en Villavicencio. El compañero Rafael Robles, presidente de la subdirectiva de Ustián, trabajadores en Bavaria. John Alexander Tovar, presidente de Sindicolmena acá en Bogotá. Otra compañera, María del Pilar Jullo. Oscar Eduardo Torres, que trabaja, es afiliado a Sintrametal y trabaja en Corpacero en Bogotá. Marco Candil. Andrés Machado, de la subdirectiva Medellín de Sintraunideal. Y Egna Citro, dice que bueno, ahí siguen llegando personas a la sintonía de este espacio que tenemos el día de hoy.
Hay otro tema que quiero desarrollar y es el tema y lo había anunciado en la propaganda que hacía sobre este nuevo espacio, y es el tema de mirar en qué van los proyectos de ley que afectan los intereses de los trabajadores en el Congreso, que es como la actualidad legislativa. Este año, por primera vez, el Congreso va a empezar a sesionar el 16 de febrero, porque entra en vigencia una reforma a la Constitución y recorta un mes de vacaciones que tenían los congresistas, tanto senadores como representantes de la Cámara, que empezaban a laborar el 16 de marzo. Este año empiezan el 16 de febrero y hay unos temas que son de los trabajadores y que los desarrollaremos en otro espacio. Aquí no lo vamos a poder hacer hoy, pero que son en qué van las reformas que tanto se ha hablado en el desarrollo legislativo. Por ejemplo, la reforma laboral, que tiene alrededor de 90 artículos. Solamente se han aprobado 16 en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en el primer debate. Para que un proyecto de ley se convierta en tal, es decir, en ley de la República, requiere de 4 debates. Este hasta ahora es el primero. En la reforma a la salud ya pasó dos debates en la Comisión Séptima de la Cámara y en la plenaria de la Cámara. Ahora faltan 2 más en la Comisión Séptima del Senado y en la plenaria del Senado. Son esos 2 debates que le faltan a ese proyecto para convertirse en ley de la República. Y finalmente la reforma pensional, que fue aprobada en primer debate en la Comisión Séptima del Senado y faltan tres debates. Con esa reforma ha habido algo que es como sui generis, y es que pasó todo esta última periodo de la legislatura sin que el presidente del Senado, el doctor José David Name, que es el presidente del Senado, enlistara ese proyecto para segundo debate, porque así se maneja el Congreso, y el Congreso tiene tire y aflojes de acuerdo a las cosas políticas, porque a veces los trabajadores se emocionan. Hoy, por ejemplo, en el grupo de dignificación del trabajo hay un compañero que preguntaba, ¿desde cuándo nos van a pagar el recargo nocturno desde las 7 de la noche? Y pues el compañero todavía le faltan 3 y medio debates a ese proyecto para que sea ley. Pero como los medios salen a decir, aprobaron tal cosa, no, eso, aprobaron es un decir, porque puede que en el último debate digan ese artículo no va y lo retiren de la reforma, o puede que la reforma no pase toda. Pero la gente se emociona. No, es que para que un proyecto de ley presentado por el gobierno, por algún congresista, se convierta en ley de la República, requiere 4 debates. Y por eso, pues todavía no se va a poder cobrar el recargo nocturno desde las 7 de la noche. Pero eso también para que la gente que nos ve empiece a entender todo el proceso legislativo, cómo es que hacen las leyes en Colombia, quiénes las hacen, cómo se presentan, que vamos a ir desarrollando en los próximos espacios, poco a poco, con el fin de que los trabajadores tengan un criterio serio sobre los temas que son de nuestra incumbencia, que nos pueden mejorar o desmejorar nuestra situación. Bueno, Alexis, y hablemos de una cosa que es bien importante para el sindicato, de la convención colectiva. ¿Qué tal es su convención colectiva? En estos 12 años, ¿cómo se ha construido? Pues esa convención colectiva ha venido siendo un trabajo, como lo decimos, serio, honesto, sensato. Obviamente hay que agradecerle y vuelvo y se lo hago públicamente que hemos tenido la oportunidad de aprender y tener asesores como lo es el doctor César Luque. En algún momento, para lograr tener una buena convención, él nos dijo que teníamos que saber lo que íbamos a hacer, estudiar, capacitarnos, analizar bien los temas y quizás dejar un poco la improvisación para llegar más bien a hacer un trabajo sensato.
Y hoy en día puedo decir que gozamos de una muy buena convención colectiva. Quizás comparándola en la región, yo diría que es una de quizás, si no es la primera, se vendría siendo la mejor que hay en Boyacá, efectivamente. También es de reconocer que hemos hecho un muy buen grupo de trabajo. Las personas por las cuales hemos venido haciendo los pliegos asesorados, hemos gozado de una oportunidad de aprendizaje, hemos ido a Bogotá a capacitarnos, hemos recibido apoyos del doctor César, del misma organización del COISO, hemos ido inclusive, alguna vez fuimos a estudiar a Corpey, ¿se acuerda que le decía, doctor César? Sí, claro Varias que sí. entidades, porque pues entendimos que había que enfocarnos, había que hacer un estudio sensato para poder llegar a argumentar bien un punto y buscar las alternativas, sobre todo, para hacer que una convención llegue a su término en un buen término, como se dice la palabra. La convención que tenemos es muy buena, recopila bastantes cosas, tiene unas muy buenas ayudas a nivel para la organización, para las familias, para la salud, para la educación de nuestros hijos y ha hecho un esfuerzo inmenso por poco a poco cada vez ir creciendo. Por ahora vamos buscando que se mantenga, se sostenga y que en el término de, como se dice, vayamos haciendo que en vez de ir hacia abajo vaya aumentando. Es un trabajo bien bonito. Le decía al doctor César que poco a poco llegara a ser, he tenido la oportunidad de ser negociador y es un trabajo que lo compromete a uno mucho. El saber que se está jugando ahí la estabilidad de no solo los trabajadores, sino de sus familiares, es una responsabilidad alta y a la cual, pues, como siempre nos hemos hecho, hay que entregarse, hay que capacitarse y el resultado es ese. Yo diría que hoy sí tenemos una muy buena convención. Pero, Quizás también habrán mejores, pero lo hemos hecho de una manera sensata. bueno, habrá gente que se pregunta, bueno, todo eso tiene una sede que es muy bonita, que ya vale mucha plata y, y tiene una buena convención. Y dirá la gente, ah, claro, pero es que es un sindicato que tiene mucha gente. ¿Cuántos son sus afiliados? En este momento nosotros tenemos 62 afiliados. 62 de una empresa que tiene ¿cuántos trabajadores? La empresa cuenta en ese momento con 120 trabajadores. Como les decía, es una empresa que pues a nivel de número es muy pequeña, pero también es de reconocer que tiene una productividad alta por donde desarrolla su economía. Yo he sido, tenido la fortuna de estar en todas las negociaciones que ustedes han adelantado. La primera yo no la empecé, pero la terminé Llegó a y enderezarla. llegué más o menos en la mitad. Entonces, hace como unos 12 años. Y lo que puedo decir es que también debo resaltar la cultura de la empresa. Es una empresa respetuosa de los derechos de los trabajadores y por eso lo que acaba de decir Alex, es una empresa pequeña en número de trabajadores, pero productiva y que siempre he oído de parte de quienes han negociado por la empresa que buscan que mejore las condiciones de los trabajadores, así como mejora la condición de la empresa. Y en esa medida, pues creo que por eso hemos logrado también conseguir una muy buena convención colectiva, que por ejemplo, hay una cosa que me gusta más de lo que acaba de relatar Alexis y es el tema de la política para los pensionados, donde la empresa le hace un acompañamiento a las personas que se acercan a la pensión con el fin de que hagan esa transición de trabajador a pensionado, que es un cambio extremo de la vida de la gente. Y la empresa tiene unas políticas muy interesantes en ese aspecto. Y la empresa es abierta a muchas cosas, a que los directivos del sindicato se preparen para que se pueda hablar con personas que tengan conocimiento. La idea de la empresa no ha sido apabullar al sindicato. Claro, eso no quiere decir que cuando hicieron el sindicato no tuviéramos que pelear. Y nos tocó enfrentarnos a la empresa. Yo llegué cuando tocó enfrentar la empresa. Y afortunadamente en el camino se lograron construir unas relaciones respetuosas.
entre el sindicato y la empresa, que hoy ha dado muy buenos resultados tanto para la empresa como para los trabajadores. En la región tienen muy buenos salarios y además los derechos que Alexis nos acaba de contar. Entonces, creo que el sindicato ha tenido por eso la oportunidad también de crecer. Crecer no en número, porque no puede más. Son los trabajadores de la planta los que están afiliados al sindicato, pero todos aportan, porque todos se benefician de la convención colectiva, todos los trabajadores, porque es un sindicato mayoritario y todos tienen que pagar la cuota sindical, y eso genera también que el sindicato tenga recursos económicos y que los maneje bien para el día de hoy tener esa bonita sede allá en Trinidad, en Duitama. Se reportan más compañeros. Está Esteban Lozano, que es directivo acá de Sintrametal, desde donde estoy transmitiendo. Marco Pérez, el secretario general de Bustián, en Bavaria. Felipe Jurado, de Sintrainquigas, en Noel, en las galletas Noel, allá en Medellín. Wilson Hill, eh, me preguntaba aquí una compañera, Gina, que cuántos debates son para convertirse en ley. Son cuatro, dos en la Cámara y dos en el Senado, para que pueda convertir un proyecto en ley de la República. Nancy Fajardo, Mauricio Bayona, que es un compañero de Sintol, el sindicato de country, trabajadores del Country Club. Luis Eduardo Nizo, que es de el otro club, que es el Club Los Lagartos de Unitralac. Eh, Gustavo Rocha dice que excelente el espacio, eso queremos hacer, un espacio excelente. Hoy estamos empezando y cada día tenemos que ir mejorando. Giovanni Patiño, Mauricio Bayona, que es el compañero también de Sintol. Luz Amparo Cruz, que es de Sinaltra Café en Cafán. Andrés Silva, que es el presidente de Sintrapulcar, en una empresa que yo no sé cómo se llama ahora, pero se llamaba Protiza, en Gachancipa, Cundinamarca, que es una empresa que hace el papel higiénico élite. El compañero Jimmy Torres, directivo vicepresidente de Sintol Nacional y trabajador de Club El Country, donde esos compañeros del Country eran trabajadores tercerizados y a través de la fuerza del sindicato lograron hace como 10 años ya que pasaran a ser trabajadores directos de la empresa, y hoy han logrado también consolidar una convención colectiva muy importante. La compañera no, perdón, el compañero Frankie Guerrero, que es directivo de Sintrametal, también está ahí presente en la transmisión. Vamos a seguir hablando aquí a dos manos del tema de la estabilidad laboral reforzada, porque se nos acerca la hora de la terminación, porque esto, cuando uno se pone a hablar de estos temas, parece que no fuera el tiempo avanzando, pero sí, vamos rápidamente avanzando en el tiempo. Y les estaba hablando de quiénes son los titulares del derecho. Y hay una cosa que los trabajadores debemos entender, y hay dos posiciones de la Corte Constitucional y la Corte Suprema. La Corte Constitucional, vuelvo y digo, es la mayor guardiana de este derecho, además de ser la guardiana de la Constitución. Creo que sin la Corte Constitucional, sin los magistrados que han pasado por allí, que están hoy, los trabajadores no tendríamos ese derecho. Hay una sentencia que se debería leer por quienes estén interesados en el tema, que es la sentencia de CEU. Es una sentencia de unificación 047-2017, que la Corte ha puesto como un hito, como el precedente constitucional, para que en adelante todos los jueces de la República lo pongan en práctica. La Corte Suprema ha tenido una posición restringida a través de la justicia, como la sala laboral es el cierre en materia de jurisdicción laboral ordinaria. ¿Y cuál ha sido el postulado de la Corte Suprema? Que para que una persona tenga derecho a la protección de la estabilidad laboral reforzada, tiene que tener una calificación de al menos el 15% de pérdida de capacidad laboral. La Corte Suprema ha dicho, la Corte Constitucional ha dicho, un trabajador enfermo que pruebe que está enfermo, que entregue
la notificación al empleador debe estar amparado por estabilidad laboral reforzada. Contraria a la Corte Suprema en su sala laboral, hay una sentencia que fue la SL 1360 del año 2018, que dice que si el trabajador enfermo incurre en una causal de despido no necesita ir al empleador. Y esa ha venido siendo como la sentencia que ha sido como el fundamento jurídico para que la Corte vaya endureciendo la posición en contra de los trabajadores. Hay una sentencia reciente que es la SL 1152 del año 2023, o sea, del año que acaba de pasar, donde reafirma eso, de que solamente los trabajadores discapacitados o aquellos que tengan una calificación de al menos el 15% de pérdida de capacidad laboral son titulares de la estabilidad laboral reforzada, contrariando todas las posiciones de la Corte Constitucional. Y esa es la que los empresarios tratan de imponer. Decía yo de la sentencia SU 047 y les quiero traer aquí un pedazo, un extracto de la sentencia donde dice: el derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada es una garantía de la cual son tituladas personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, con independencia de si tienen una calificación de pérdida laboral moderada, severa o profunda. La estabilidad ocupacional reforzada es aplicable a las relaciones originadas en contratos de prestación de servicios, aun cuando no envuelvan relaciones laborales, es decir, subordinadas en la realidad. La violación a la estabilidad ocupacional reforzada, que también se llama la estabilidad laboral reforzada, debe dar lugar a una indemnización de 180 días, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 del 97, interpretado conforme a la Constitución, incluso en el contexto de una relación contractual de prestación de servicios cuya contratista sea una persona que no tenga calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. Ese es el hito, ese es el precedente constitucional que viene la Corte Constitucional reiterando, de que es esa es la posición que todos los jueces de la República deben de respetar. Y lo ha dicho el año pasado, el año antepasado, en la sentencia de CU 087 del año 2002. La Corte dijo: gozan de la garantía de la estabilidad laboral reforzada las personas que al momento del despido no se encuentran incapacitadas ni con calificación de pérdida de capacidad laboral, pero que su patología produce limitaciones en la salud del trabajador para desarrollar su labor. La acreditación de dicho impacto en sus funciones puede tener lugar a varios supuestos. Uno, la pérdida de capacidad laboral es notoria y o evidente. Dos, el trabajador ha sido recurrentemente incapacitado. Y tres, ha recibido recomendaciones laborales que implican cambios sustanciales en las funciones laborales para las cuales fue inicialmente contratado. La comprobación de alguna de dichos escenarios activa la garantía de la estabilidad laboral reforzada, en tanto para demostrar que la disminución de la capacidad de laborar del trabajador impacta directamente en el oficio para el cual fue contratado. En este escenario, es deber del empleador acudir a la autoridad laboral para obtener el permiso del despido, asegurando así que el despido no se funde en razones discriminatorias y efectivamente responda a causal objetiva. La Corte Constitucional ha venido profiriendo diferentes sentencias, que los invito a que las lean, como la SU 348 del 2002, que también hace un análisis y reitera que desde la sentencia de 531-2000 de la Corte Constitucional, la estabilidad laboral aplica para las personas respecto de los que está aprobada una situación de salud que dificulte el desempeño de sus funciones. Pero además, también está la SU 064, que en el mismo sentido ha proferido la Corte, y la SU 269, que es una del año 2023, que es de una trabajadora
de Cafán, que era secretaria, era archivadora en una sección jurídica de la caja y que se le terminó su contrato de trabajo a término fijo. Porque, por ejemplo, en Cafán, que la gente mira ese letrero tan bonito, hay más de 11.000 trabajadores, de los cuales 10.300 más o menos están a término fijo. Médicos, enfermeras, trabajadores de diferentes, las droguerías que tiene, porque esas son las condiciones laborales que hay en nuestro país y que de pronto se ocultan detrás de un aviso luminoso de alguna entidad. Esa trabajadora, yo la quisiera conocer y a su abogado o su abogada para felicitarlos por su empuje y por su persistencia. Presentó una tutela, le salió favorable, reintegraron la empresa, la caja impugnó, en segunda instancia revocaron la sentencia, la volvieron a despedir y ella presentó una demanda en la justicia ordinaria, perdió en primera instancia ante el juzgado, perdió en segunda instancia ante el tribunal, perdió en casación ante la corte y presentaron una acción de tutela contra la sentencia de la sala laboral de la corte y perdió la tutela en primera instancia, impugnó la tutela y la perdió en segunda instancia y llegó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional revisó la sentencia y le ordenó a la sala número 4 de descongestión que tenía que dejar sin efecto la sentencia que ha proferido. Aquí hay un problema, que es que la Corte Suprema de Justicia se viene negando de manera reiterativa a modificar sus sentencias cuando la Corte así lo ha ordenado. Y eso tendrá que resolverse en otra instancia que podría ser la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la entidad en la cual se investiga la conducta de los magistrados. Entonces, ahí les dejo la tarea. Esas son sentencias para leer, para entender, para mirar este tema tan importante, pero aquí sigo reiterando, como dicen, reportando sintonía. Eider Botina, a ver, León, León Santa Fe, debe ser del Santa Fe. Ever Alfonso Sanz, Ramiro García, que es de Sintraproquipa, doña Felisa Pedraza, que es nuestra presidenta eterna de Sintrametal, ella está pensionada, pero siempre está pendiente de nuestras labores como organización sindical. Camilo Buitrago, que es de Sintra Thomas, en Thomas Gregg, eh, una compañera Ramírez Lara, Marta Jiménez, Ever Piñeros, Sebastián Durán, que es de allá de Boyacá, trabaja en la planta de Tibasosa en Bavaria, Justián en esa subdirectiva, John Jairo Beltrán, Sandra Morales, John Jairo Beltrán. Algunos se me habrá que Jairo Beltrán es de Sintra Servicios de Aseo, Tuluá Valle. Y algunos se me habrá quedado, pero bueno, ahí los vamos mirando y ya se nos acabó el tiempo. Entonces, yo quiero decirle a Alexis que muchas gracias por haberme acompañado en este primer programa de Tertulia Obrera, pero quiero que usted le envíe un mensaje final a los compañeros y compañeras que nos están viendo. Claro que sí, doctor César, expresarle mi agradecimiento a usted y a todos los que nos estén, a todos y las que nos estén escuchando por crear estos espacios donde los temas a tratar en estas tertulias se ve que nos van a dejar unas muy buenas bases para hacer y garantizar nuestros derechos laborales. Eh, Simplemente gracias por la oportunidad nuevamente a todos los que estén ahí escuchándonos. Sé que hay muchísimo, muchísimo interés por seguir capacitándonos y de esta manera realmente llegar a hacer un mejor trabajo. De verdad, de corazón, por el esfuerzo que usted hace y estos espacios que estamos generando, un agradecimiento, doctor César. Y estaremos en contacto con todos los que nos estemos escuchando y vamos a ver si durante este 2024 haremos una cantidad de trabajos bastante interesantes en pro de las mejoras. Vale, Alexis, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los que
nos siguieron y nos seguirán siguiendo, porque además el programa queda en el Facebook, queda grabado, lo pasaré después también a YouTube y ahí lo podrán revisar los que quieran. Un agradecimiento a todos los que estuvieron conectados el día de hoy y el próximo jueves a las 7 de la noche nos veremos para otra tertulia obrera. Vale,